unos años bien movidos en materia política, porque nos ha tocado ir mucho a votar en distintas elecciones, en distintos contextos, pero lo cierto es que además cambió el panorama respecto de el voto voluntario al voto obligatorio. Esa es la realidad que tenemos hoy día, con multas asociadas. ¿Habrá cambiado eso también, el comportamiento del votante aquí en la región del Biobío? Es lo que queremos averiguar a partir del estudio que realizaron desde Idea País. Hoy nos acompaña el director regional de este centro de estudios, Kevin Canales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, gracias. Y estamos acá, agradecidos por la invitación y el espacio también. Sí, importante poder sacar esta radiografía de lo que está pasando con los votantes, porque también es el resultado del trabajo que están haciendo las autoridades, algunas más, otras menos, y todo eso finalmente se está reflejando, incluyendo los votos nulos y los votos blancos, a propósito de lo que dice Camila de esta inscripción automática y voto obligatorio. ¿Cómo nace la idea de hacer el estudio también de estas últimas dos elecciones? Sí, no, bueno, nosotros dentro del estudio en Idea País teníamos una visión, teníamos algunos artículos que dan indicando, sobre todo a nivel internacional, por ejemplo, que aquellos países que transitan del voto voluntario al voto obligatorio, evidentemente aumenta su cantidad, por ejemplo, de blanco y nulo. Eso es algo porque finalmente un votante que antes no estaba obligado a participar, hoy día tú lo obligas, entonces es muy probable que ese votante vote blanco o nulo. Pero nosotros nos preguntábamos, bueno, ese blanco y nulo, ¿se distribuye de forma igualitaria en las 4 elecciones, por ejemplo, que tuvimos en la región del Biobío? O, por ejemplo, depende de la pobreza multidimensional, por ejemplo, que tenga la región, o otras variables, por ejemplo, si la comuna es rural o es mixta o es urbana. Entonces hicimos todo ese análisis y de ahí nace un poco esa preocupación de, bueno, cómo se está comportando el votante y particularmente en la región del Biobío. A veces tenemos análisis muy a nivel macro, a nivel país, pero tenemos poco análisis particularmente sobre nuestra región. Entonces, de ahí nace más o menos el interés de hacer este estudio. Sí, claro, y nuestra región tiene un territorio muy diverso, muy complejo, con distintas configuraciones, no solo desde lo geográfico, sino que también desde lo social, desde lo cultural, ¿no? Tenemos esa riqueza de diversidad. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que detectaron aquí en la región del Biobío, que la hace única también en comportamiento a la hora de votar y que no se replica en otras regiones del país? Sí, quizá uno de los aspectos más relevantes es primero habernos dado cuenta de que si bien antes la participación electoral estaba muy correlacionada con la pobreza multidimensional, de hecho hay estudios en Chile que muestran que las comunas más pobres tienden a votar menos en las elecciones, pero ese panorama cambia cuando se introduce el voto obligatorio. Nosotros buscamos aquí los datos y la verdad es que las comunas más pobres y menos pobres participan de igual forma. Pero quisimos, bueno, eso nos indicará que entonces las comunas pobres quieren participar y están activamente participando en política. Y bueno, nos dimos cuenta que particularmente, por ejemplo, en la elección de gobernadores regionales, aquellas comunas con mayor niveles de pobreza multidimensional mostraban mayores niveles y mayores tasas de nulo y blanco. Entonces yo les comentaba, por ejemplo, el caso de la comuna de Alto Biobío, que es una comuna que básicamente la que tiene mayor pobreza multidimensional en la región y tiene casi un 40% de votos nulo y blanco en la región de gobernadores regionales. Perdón, Kevin, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza multidimensional? Sí, la pobreza hay dos tipos de medición de pobreza, que una es la medición de pobreza por ingresos, que es básicamente cuánto dinero recibe una familia y eso distribuido por la cantidad de personas que viven en un hogar, mientras que la pobreza multidimensional toma otros factores. Sí, por ejemplo, el tema educacionales, obviamente también el tema de ingresos, acceso a servicios básicos, conectividad, estudio, universidad, como ese tipo de acceso. Entonces es una medición de pobreza mucho más completa que simplemente la medición por ingreso. Entonces nosotros tomamos ese indicador y nos dimos cuenta de esa realidad. Y si nos vamos desde de lo general a lo particular, dentro de la representatividad, dentro de la imagen de autoridad, ¿cuál es la más presente, entendiendo que ahora tenemos que elegir? O elegimos gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Dentro de este abanico de autoridades, ¿cuál es la que tiene mayor representatividad en la ciudadanía o tiene mayor conexión en la ciudadanía? Sí, yo creo que particularmente en quizá aquellas comunas que están alejadas de las grandes urbes acá, que están más alejadas de Concepción o de Los Ángeles, de la provincia del Biobío, son los alcaldes, definitivamente. O sea, los alcaldes son personas que han mostrado tener cierta conexión con la gente y eso también ha permitido que estas comunas que tienden a no participar o que tienden a votar nulo o blanco cuando no conocen a los candidatos, sí votan masivamente por los candidatos de sus alcaldes. Quedándonos en el ejemplo de Alto Biobío, sí. ¿Ya? Que tú nos decías, es la comuna que en la región registra los mayores niveles de pobreza multidimensional. Sí. ¿Cómo estuvo ahí la elección?
¿cuánto porcentaje votó nulo, por ejemplo, por gobernadores regionales? Sí. ¿Cuánto porcentaje votó efectivamente por su elección de alcalde en este caso? Sí, ese es un caso como bien icónico, yo lo utilizo harto, pero un 37% de las personas que fueron a votar en la elección de gobernador regional en primera vuelta votaron nulo o blanco. Desde el Alto Biobío. Sí, o sea, es lejos la comuna que tuvo más cantidad de votos blanco y nulo. O sea, está hablando que el promedio de la región fue un 19%. Entonces, esa fue la proporción de votos blanco y nulo, pero en Alto Biobío fue... Casi el doble, entonces. Casi el doble. Y se escapa por muchísimo de la media nacional. Pero mientras que en el caso, por ejemplo, del alcalde que ellos eligieron, la cantidad de nulo blanco es muy baja, o sea, de un 5%, eso está bajo el promedio de la región, perdón, que es de un 10%, y muy por debajo, por ejemplo, de comunas como Concepción, que de hecho fue la comuna que más tuvo nulo y blanco en esta elección, que alrededor de un 15%, donde uno pensaría, bueno, en Concepción hay una gente quizás que tiene un nivel de ingreso más alto, o gente que ha ido a universidad o está más cerca, más próxima a las autoridades. Exacto, y además porque la literatura de ciencia política siempre muestra que finalmente la educación de las personas también influye muchísimo en la capacidad de información que tiene una persona al votar, por ejemplo. Entonces uno esperaría que ese fenómeno no se haya producido, pero en Concepción sí se produjo y tuvimos gran cantidad de blanco y nulo en la elección de alcalde. Ahora, esto sin duda es una radiografía del trabajo, como decíamos al principio, de las autoridades. Sería interesante poder ir a ahondar más con respecto a aquello, porque, claro, uno podría especular, tal vez, que el hecho de que haya más votos blancos para gobernadores en Alto Biobío, en la provincia del Biobío, obedece a que hubo poca presencia del primer gobernador, Rodrigo Díaz. Tampoco conocían los otros nombres, pero tal vez lo que pasa en las grandes urbes, en las grandes ciudades, tiene que ver con la decepción que tienen de las autoridades, más allá de conocer los nombres. O sea, podría ser un análisis también importante ahí, porque estamos hablando de que son en las grandes ciudades donde hemos tenido situaciones bastante complejas con los alcaldes, con las polémicas. ¿Podría de alguna manera hacerse algún análisis de esas razones o no? Sí, yo creo que sería bien interesante. Ahí nosotros no tenemos como información pública, por ejemplo, y quizá una vez un poco más sociológico, pero yo creo que son campos de estudios que se tienen que empezar a investigar para conocer también la realidad de los habitantes y de los electores de la región del Biobío. O sea, a mí me llamaba mucho la atención en este periodo que hubo en la segunda vuelta, porque teniendo esa gran cantidad de personas que votaron nulo y blanco en esa elección, ¿por qué la elección, por ejemplo, o las campañas de los candidatos de segunda vuelta quizás no fueron tanto a estas partes donde hubo tanta cantidad de nulo y blanco? Quizás no es un bolsón de votos muy grande y quizás no es tan atractivo porque quizás conviene más hacer campañas en lugares donde hay una gran masa de votantes, pero yo creo que hay que ponerle harta atención a estos grupos que están votando nulo y blanco, y también hay una señal ahí para la política de qué hacer también para que eso no ocurra. Si finalmente yo creo que para todos es una mala noticia que los sectores con mayores pobreza finalmente no manifiesten una preferencia por alguno de los candidatos. Y ese es buen punto, porque finalmente la ciudadanía siempre decimos, claro, los candidatos aparecen cuando quieren mi voto. Claro. Pero van donde está la masa, Sí. no donde están los pocos, los que no reciben los beneficios del Estado. Y coincide mucho con lo que estás diciendo. Sí, yo creo que sectores rurales y más alejados de las grandes urbes, quizás, no sé si decirle abandono, pero evidentemente que muchas políticas públicas no les están llegando, y por eso finalmente cuando van a una elección votan por el alcalde, porque es la figura quizás más cercana que tienen dentro de su comuna, pero en otras elecciones la verdad es que no les interesa mucho, al parecer. Claro, y aquí, bueno, como tú bien dices, este es un análisis que tendrán que hacer los especialistas desde la vereda de la sociología, por ejemplo, respecto de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos más votos nulos y blancos para un cargo tan importante como el de gobernador regional en una comuna que está alejada de la capital regional y que está atravesada por varios factores, ¿no? Sí. Acá tenemos, y ustedes también están dentro de los factores de análisis, uno, la pobreza multidimensional, la ruralidad y también la población indígena. Y ahí me gustaría preguntarte respecto de este último grupo que está presente en distintos sectores de nuestra región, tanto en la provincia del Biobío como en la provincia de Arauco mayormente. Eso no quita que aquí en la provincia de Concepción también haya población indígena. Pero ¿cómo se comportó ese votante? ¿Qué fue lo que ustedes también pudieron desprender de este análisis? Sí, bueno, nosotros cuando vimos la población indígena, en primer lugar a nosotros nos interesaba la verdad conocer si es que había alguna inclinación ideológica, por ejemplo, de los pueblos indígenas o de las comunas que tienen alta población indígena, para saber, bueno, habrán votado quizás más por personas de derecha, de centro, de izquierda, se habrán abstenido, y la verdad es que no encontramos ninguna correlación. O sea, son personas que votan por derecha, por izquierda, no existe quizá una correlación tan particular, pero sí encontramos lo mismo que encontramos con las comunas que tienen alta pobreza multidimensional, que básicamente
estas comunas que tienen alto porcentaje de población indígena tienden a votar mucho más nulo y blanco en elecciones grandes como la elección de gobernador regional, y no así en elecciones de alcalde, o sea, es lo mismo. ¿Importa entonces la proximidad de la autoridad en los sectores donde hay altos índices de pobreza, ruralidad y también de población indígena? Porque igual hay que hacer la acotación de que la población indígena, o sea, lamentablemente las comunas que tienen alta pobreza multidimensional también están muy correlacionados con el porcentaje de población indígena que tenga. Entonces ahí hay una correlación también bien directa, o sea, las comunas más pobres son también las que tienen mayor población indígena. Pero bueno, también obedece a un análisis sociológico, pero claro, qué triste es que las comunas que más necesitan ayuda del Estado son las que reciban menos. Exacto. Y que los políticos se preocupen de donde hay más votantes que en donde se necesita. Es triste, pero claro, es motivo de análisis también de otras materias. Pero te quiero preguntar particularmente, como menciona Camila, de la provincia de Arauco, entendiendo que se supone que hay harta presencia estatal hoy día, desde la seguridad, desde la inversión, desde los programas. Claro, tenemos elecciones de los que salieron precisamente electos y quienes votaron, obviamente, pero ¿qué pasa con los nulos y blancos? Que finalmente el análisis que uno puede hacer, que no estamos llegando, que no hay una presencia importante, que hay un castigo. ¿Qué pasa en la provincia de Arauco? Sí, no tenemos el dato particular sobre qué pasó con respecto a los nulos y blancos, pero sí un análisis interesante que nosotros hicimos fue cómo se comportó el votante y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en las comunas urbanas y populosas la izquierda tuvo buenos resultados. O sea, si bien yo te comentaba antes que la región del Biobío ha tenido como un cambio, un vuelco en un sentido ideológico, en el sentido que desde 1989, que fue la elección de Patricio Elwin, hasta el 2017, siempre la centroizquierda tenía mejores resultados que en el resto de las regiones. Eso se revierte en 2017 y lo que vimos en Arauco y en las comunas quizá un poco más rurales es que la derecha tuvo muy buenos resultados en alcalde. O sea, si uno ve, por ejemplo, de la población total rural, ¿cuánta está gobernada hoy día por la derecha? Es más de un 50%, un 56%. Mientras que la izquierda tiene una presencia de un 26%. Si vemos, por ejemplo, en las comunas urbanas, nos damos cuenta que, por ejemplo, la izquierda tiene un 50% de población urbana porque tuvo triunfo en comunas muy populosas y grandes como por ejemplo en Talcahuano, bueno, en el caso de Hualpén, de Coronel, también de Los Ángeles, pero la derecha tiene una presencia menor en las comunas urbanas. Ahí quizás yo creo que influye muchísimo también quizás los últimos acontecimientos, sobre todo en los últimos quizás 5 o 6 años, sobre el aumento de la violencia rural, quizás el estado de excepción también y todas las otras políticas de seguridad. Yo creo que ha influido quizás mucho que en la provincia de Arauco particularmente el voto sí se ha volcado mucho más a la derecha más que a otros sectores. Ahora, importante recordar que este estudio que hace Idea País se enfoca en el comportamiento del votante, no analiza si las ayudas del Estado llegan efectivamente o no a las 33 comunas de la región del Biobío, no se hace ese cruce. De información, ¿no? Claro. Ustedes analizan únicamente el comportamiento del votante en las urnas, de lo que ocurrió este pasado 26 y 27 de octubre, y luego en la segunda vuelta también que tuvimos en noviembre, ya no me acuerdo la fecha, pero fue en noviembre. Ahora, dentro de todas las variables que ustedes analizaron también está la materia de género. De género, sí. A ver si nos cuentas un poquito qué fue lo que pudieron analizar en ese sentido. Sí, a nosotros nos parecía bien interesante entrar porque uno de los titulares después de la elección de primera vuelta y es que en la región del Biobío solo se eligieron 2 mujeres alcaldesas de las 33 comunas, que es el caso de Antuco y el caso de Leu. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿esto será como una tendencia que se ha sostenido en el tiempo o será un fenómeno particular de esto? Y lo que nosotros encontramos es que las mujeres alcaldesas lamentablemente han sido un número muy bajo durante toda la historia de la región del Biobío. Pero dijimos, bueno, ¿habrán aumentado, por ejemplo, las mujeres candidatas en este tiempo? Y ahí está el punto. Y nosotros dimos cuenta que, por ejemplo, en el año 2002 habían 10 mujeres candidatas a alcaldesas, de las cuales 2 fueron electas, mientras que este año, el 2024, hubo 31 mujeres alcaldesas, es decir, se triplicó el número de candidatas a alcaldesas, pero se mantuvo. Entonces uno se pregunta, bueno, eso quizás responda a que aumentaron en general los candidatos, y la respuesta es no. Solamente han aumentado la cantidad de mujeres candidatas, pero no han resultado electas. Entonces eso también supone un desafío, porque bueno, uno se pregunta, ¿por qué la gente no está votando hoy día por mujeres? Quizás porque los partidos políticos no le han dado el apoyo suficiente, no han financiado correctamente sus campañas, existe un sesgo de género en la población, hay muchas, obviamente, causas que uno podría analizar. Y también, muy cortito, vimos también lo del tema de los concejales, y nos dimos cuenta que sí ha habido un aumento sostenido tanto en las candidaturas como en las mujeres electas concejales.
Sin embargo, sigue habiendo una brecha importante entre hombre y mujer en ese sentido. Sí, claro, bueno, hay varios análisis ahí, entendiendo que a lo mejor las que han elegido no han sido las correctas, que ha sido como porque hay que cumplir con una paridad. Hay varios análisis ahí que se pueden hacer. Pero con respecto al tema de los concejales, de los consejeros regionales, también hubo mucho cuestionamiento en esta última elección, porque claro, teníamos, entiendo, primera vez voto obligatorio para elegir este cargo y quedó la tole-tole con los vocales de mesa, Sí. son 2 días, papeleta gigante. ¿Jugó algún punto en contra el de repente no votar por nadie, dejarlo en blanco? Sí, de hecho, eso que tú mencionas es algo muy relevante. O sea, de hecho, en la literatura internacional muestra que cuando para votar se tiene que llevar a cabo un esfuerzo cognitivo muy alto, que es básicamente tener una lista de 60 candidatos. La gente tiende también a marcar un voto como, no sé si de descontento, pero vota nulo o blanco simplemente por falta de información. O sea, ese también es un factor relevante. No solamente es que lo hayamos obligado a votar a gente que habitualmente no participaba, sino también que le entregas una papeleta y 4 papeletas que tiene un esfuerzo cognitivo muy grande finalmente. Entonces eso también influye muchísimo en la cantidad de nulo y blanco, y eso es algo que está retratado en la literatura internacional y también lo que hemos visto acá en Chile estos últimos años. Y ahí Ahora, la diferencia... perdón, con respecto al tema de género, quisiera volver un poquito a lo que mencionabas con respecto de, claro, hay una gran cantidad de candidatas que ha ido en aumento, Sí. pero eso no se ha traducido en la cantidad de cargos que finalmente ellas llegan a cumplir, ¿no? Que ellas llegan a ocupar. Y me estaba acordando de alguna vez nos mencionaron acá en el matinal el fenómeno del techo de vidrio. Sí. ¿No? ¿Lo conoces? Sí. En el mundo privado se habla del techo de vidrio y que efectivamente las empresas desde el mundo privado contratan a muchas mujeres. Hoy día en las planas de las empresas hay muchas mujeres trabajando. Sin embargo, los altos cargos siguen siendo ocupados por hombres. Claro. Y las mujeres pueden ascender, pero hasta este Con cierto techo de techo, vidrio. sí. ¿No? Es transparente, pero está. Quizás en política también se traspasa un poco este fenómeno. La participación está, ustedes pueden ser parte de, ¿cierto? Hoy día lo vemos también, este gobierno contrató, o más bien tiene en sus filas a muchas mujeres como ministras, pero quien ocupa el cargo principal sigue siendo un hombre. ¿Podríamos pensar que se traspasan de pronto, que permean estos fenómenos desde lo privado a lo público también? Sí, yo creo que ese es un factor muy relevante. O sea, probablemente los partidos políticos o en general las administraciones municipales tienen muchas mujeres ocupando ciertos cargos dentro de la planta municipal, pero parece que fuera muy difícil que llegaran a obtener, por ejemplo, el cargo de alcaldesa. Y ahí yo creo que entra la discusión sobre si es que aquí hay que hacer alguna modificación regulatoria que permita una mayor efectividad de la participación de las mujeres o no. O sea, por ejemplo, cuando se terminó el sistema binominal se introdujo una norma que obliga a los partidos políticos en elecciones parlamentarias a tener al menos un 40% de mujeres en la papeleta. Pero hoy día no existe ninguna regulación, por ejemplo, en las elecciones municipales ni gobiernos regionales. Evidentemente que en las elecciones, por ejemplo, uninominales, como son las de alcalde y gobierno regional, es imposible establecer una norma de paridad porque es un único cargo. Pues entonces Claro. es imposible hacerlo, pero por ejemplo en elecciones de concejales quizás es algo que habría que ver porque... si no se establecen incentivos, lamentablemente, para la participación de las mujeres también, se encuentra con esos techos de vidrio que lamentablemente ocurren tanto en el ámbito privado como también en el mundo público. Claro, o sea, son varios análisis ahí que se pueden hacer. Tal vez por ahí podría o no influir la imagen de Katy Barriga también como alcaldesa y todos sus cuestionamientos. Lo que pasó con la exalcaldesa de Viña del Mar también. Pese a que hay muchos más hombres que están siendo cuestionados y procesados por distintos hechos al interior de los municipios. Pero bueno, también son motivos de análisis que también esperemos ahí la sociología los pueda abordar, porque es necesario poder tener esas distintas opciones. Y la ciencia política. La ciencia política también, claro. Pero quería también ahondar en el punto de los concejales y los consejeros regionales, pero más que nada los concejales. Porque si bien en los lugares más rurales hay una conexión directa con los alcaldes, me imagino que hay una conexión mucho más directa con los concejales, ¿o no? Sí. ¿Qué tal está la participación y ahí el rechazo en los pueblos más chicos o más rurales, si se quiere? Sí, evidentemente las figuras de concejales también son figuras bien cercanas a la gente, sobre todo porque hay comunas, las comunas más chicas tienen menor cantidad de concejales, entonces a menor cantidad de representantes es mucho más visible para la ciudadanía conocer a esos dirigentes o a esos líderes políticos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que quizás podríamos observar de acuerdo a el cambio del sistema binominal, por ejemplo, era que la gente, por todos los cuestionamientos que tenía ese sistema, pero tú tenías 2 diputados y tú conocías quién eran tus 2 diputados y realmente trabajabas por ello, qué sé yo.
Mientras que hoy día tenemos, por ejemplo, en el Distrito 20 tenemos 8 diputados, entonces hoy día la visibilidad del trabajo territorial de esos parlamentarios es mucho menor. En los concejales pasa algo similar. Entonces aquellas comunas que son más chicas tienen menos concejales y por ende son más visibles el trabajo que realizan y por ende son más cercanos. Sin embargo, igual vimos harta cantidad de nulo y blanco en concejales de forma transversal en las comunas y eso tiene que ver con lo que decía antes, con que aquellas papeletas que requieren un esfuerzo cognitivo mucho mayor, la gente tiende a anular o a tirar blanco. Era demasiado, sí. Oye, Sí. ¿nos ven? Sí. 90 candidatos en algunas comunas. Y De buscar verdad el que nombre. fue brutal. Hubo Sí. mucha gente que se demoró mucho rato y que lo conocimos porque las personas nos contaban, algunos votantes esos días que optaron por anular o dejar en blanco porque no encontraron a su candidato o candidata. O sea, si tienes ese desde ahí la entrada a la votación está un poquito complicada. Yo me pegué doble vuelta No, es que de verdad está Sí, muy para encontrar. No, me pasó también que yo soy una persona que igual está metida en política, le gusta informarse y todo, y aún así yo recuerdo que decidí ese día de la mañana como, oye, ¿por qué votas por Core? Como ni siquiera... Claro, porque ¿por qué también voy a ir a de pronto buscar? queda un poquito como para O sea, la cola esa reflexión. Ahora, ¿cómo totalmente. les fue a los partidos políticos en la región del Biobío? Sí, a los partidos políticos en general les fue bien en relación a la elección de 2021, que hubo un boom de independientes. De hecho, esa fue la elección que se hizo junto con la de convenciones constitucionales. Entonces, le fue bastante mejor en comparación al año 2021. El análisis interesante que nosotros hacemos es que la centroizquierda igual ha tenido un declive bastante importante en los últimos 12 años. O sea, el año, por ejemplo, 2012, ellos tenían 20 alcaldías de las 33 de la región. Hoy día tienen 10 de esas 33. Y gran parte de esa disminución se explica, por ejemplo, por el declive que ha tenido también la democracia cristiana y su hegemonía histórica en la región. O sea, ellos, de hecho, el año 2012 tenían 10 alcaldías y hoy día tienen 2. Ganaron solo 2, que son las de Quilaco y la de Quilleco. Y perdieron una importantísima como fue la de Concepción. Y por otro lado, la centro-derecha también ha tenido un ascenso. El año 2021 tuvo solo 5 y hoy día tiene 13. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, era un poco lo que te decía sobre este cambio quizá ideológico que ha tenido la región. Y hoy día el partido más fuerte, sumando a los independientes que fueron en su cupo, es la UDI. Sí, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia son partidos que también han tenido una presencia importante en la región y la han mantenido a lo largo del tiempo, pero particularmente la democracia cristiana ha tenido un declive bastante importante en los últimos 12 años. Y este estudio, a propósito de lo mismo, podría determinar si es que el votante está votando por los partidos o por los Claro. nombres. No, yo creo que quizás si tuviésemos que hacer un trabajo como de si la gente que votó por esos alcaldes es un voto ideológico, yo creo que no. O sea, yo creo que el voto, por ejemplo, a gobernador regional es un voto mucho más ideológico que el de alcalde. Ya. O sea, y lo podemos ver, por ejemplo, en comunas como Los Ángeles, donde ganó alguien del Partido Radical, que viene como con la continuidad del alcalde anterior, que es alguien de centro izquierda, pero Los Ángeles es una comuna a nivel nacional que tiene un voto durísimo de derecha. O sea, uno ve los votos del rechazo, es una comuna donde ganó José Antonio Caz, por ejemplo. Entonces, ahí el voto de alcalde es mucho menos ideológico que otros votos, como por ejemplo el voto de concejales, donde la gente, como no conoce a veces el detalle de los nombres, vota por la lista y dice ya, aquí, no sé, el Frente Amplio. Me siento partidario del Frente Amplio, entonces voto por un candidato del Frente Amplio. Porque es más fácil encontrar. Claro, aunque no sepa quién es, pero Claro. voto por la lista. Ok. Pero en el voto de alcalde yo creo que es menos ideológico, pero de todas formas creo que no hay que despreciar también al sector político al que pertenecen los alcaldes, porque sobre todo en la elección presidencial que tenemos el próximo año, el apoyo de los alcaldes a tal o cual candidato va a ser importante también para la ciudadanía Muy de bien esas lo comunas. saben, muy bien lo saben aquellos que ya están haciendo campaña Sí. presidencial para el Sí. próximo año. Bueno, finalmente, Kevin, si nos pudieras contar cómo se pueden utilizar estos hallazgos a partir del estudio que hizo Idea País en la generación de política pública, en la gobernabilidad, además de las autoridades recién electas y que están asumiendo o están por asumir. Sí, yo creo que una de las principales utilidades que puede tener este estudio a nivel regional y también a nivel nacional, o sea, yo creo que este análisis se puede perfectamente replicar en otras regiones, justamente a propósito de la discusión que estamos teniendo sobre el sistema político. Vemos hoy día que bueno, se ha presentado un proyecto de ley que tiende a disminuir la fragmentación que existe en el Congreso por la multiplicidad de partidos políticos, pero yo creo que algo importante también es a seguir evaluando las consecuencias que ha tenido también la transición del voto voluntario al voto obligatorio. O sea, esto es un fenómeno relativamente reciente en nuestra historia, tener inscripción automática y además voto obligatorio, y en ese sentido hay que seguir indagando en cuáles han sido como las consecuencias y cómo seguir estableciendo políticas públicas que ayuden a la participación de la gente y sobre todo, a mí me preocupa muchísimo que
que gente quizás por desconocimiento o que tenga menores niveles de pobreza esté participando menos o teniendo estos como votos de castigo. Entonces yo creo que esa es una señal importante para las autoridades, para el actual gobernador regional que asumará en enero, de ver también que esas comunas, si bien muchas de ellas votaron masivamente por Sergio Yacaman, también hay una población importante que hoy día se está sintiendo alejada de la política. Entonces ahí también el desafío desde la gobernación regional de cómo acercar el trabajo de la gobernación a esas comunas que hoy día están votando por nulo o blanco y que obviamente no es lo ideal. Es verdad, si finalmente ese es el resultado que queremos, que la ciudadanía reciba los beneficios también del Estado. Gracias por estar